2 años casi se van a cumplir desde la última vez que Shenhe en la 3.5 de Sumeru vino junto a Ayaka y por primera vez Mika, 4 estrellas, soporte dedicado. En la 3.5 va a llegar en la segunda mitad de la 5.3, apenas a 3 meses de cumplir 2 años sin venir. La frase de los jugadores de Genshin de tira por el personaje, nunca sabes cuándo volverá, se ha cumplido más que nunca con Shenhe. Además de que en su paso por Genshin Impact ha habido muchos cambios, principalmente al crío, en sus equipos de Permafrost y derretidos con muchos otros personajes, y sobre todo Shenhe, siendo en su momento Best in Slot de Permafrost, a día de hoy hay gente que bien busca a Shenhe por su diseño, por curiosidad o bien por jugar variedad, exploración, eventos y muchas otras cosas, ya que como sabéis, de verdad que el Permafrost está en desuso. Así que bienvenidos, que hoy vamos a ver la build legendaria de Shenhe. Tanto en equipos de Permafrost como fuera de Permafrost, para todos los que habéis sacado a Shenhe en este nuevo banner regional de Liyue y que llevabais esperando el personaje durante mucho tiempo. Bienvenidos todos, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, recordar que no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón a todo el proyecto y el canal todo el equipo está muy agradecido con vosotros y solo por eso hay un sorteo de bendición gratis una vez al día por comentar, dar like y suscribirse con campanita. Que aprovechéis si estáis comiendo, que esté muy rico y dejarme en los comentarios qué estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con la build legendaria de Shenhe. Shenhe tiene 2 builds, además, no una, pero son muy fáciles. Una, si estás jugando en Permafrost, su mejor combinación de ítems es o bien Nómada del Invierno por el daño que pueda hacer, o bien, como su actual Best in Slot de Permafrost, en un caso hipotético en el que se pueda jugar, es con Xianyun Furina, y Xianyun va a Sombra Verde y lo activa perfectamente, y Furina va con el set de compañía, Shenhe puede llevar o bien Nómada o incluso con Ayaka en el equipo Prime puede llevar el set de Nobleza. Sin embargo, si estáis jugando el Permafrost antiguo de Ayaka, Mona, Kazuha y Shenhe, Mona es la que va a llevar Nobleza, entonces Shenhe tiene que llevar Nómada del Invierno. Esa es la primera build y ahora explico el funcionamiento de las cargas y toda la historia, que recordar que el tema de las cargas, si no tenéis C1 doble elemental, las cargas solo tienes 5 en principio y eso se va a volar, con lo cual no la llevéis triple ataque porque 5 cargas al final no sirve para nada llevarla triple ataque, pero cambia su jugabilidad según si conseguís esa C1, la C2 que os da más daño crítico crío y os da full uptime, y también cambia hasta las armas, porque las armas si la tenéis C0 solo lleva una combinación de armas que prácticamente es Favonius para generar energía para el equipo y poco más, y aparte no se puede jugar solo en Permafrost, ya que es un equipo que está en desuso y que es complicado que se pueda utilizar. Quizá en esta primera mitad de estos abismos, si está sobreconstruido, se puede jugar Permafrost, pero sobre todo Shenhe se juega fuera de Permafrost en equipos de derretidos. Y ahí puede llevar otra clase de set, tanto para bufar al equipo como para sí misma. Así que vamos a ver todas las combinaciones de los sets de Shenhe, porque a día de hoy es extraña, es compleja, realmente está hecha originalmente para solo ser Best in Slot de Permafrost y solo ser Best in Slot con Ayaka por el tema de los cooldowns de 20 segundos que tiene en la Ultimate y está por aquí. Pero como no se puede jugar mucho Permafrost, mucha gente está buscando más alternativas para poder jugar a Shenhe. Pues bien, el ataque normal no se sube, esto ya lo conocéis. La elemental tiene 15 segundos de cooldown si la das cargada, y si la das cargada vas a hacer más partículas y vas a bufar los ataques normales y cargados del equipo. Si haces la habilidad elemental normal, entonces generarás menos partículas, va a tener cooldown de 10 segundos y vas a bufar un 15% a las habilidades elementales y ultimates del equipo. Obviamente, cuando tienes C0 y solo una elemental, vas a preferir utilizarla
en elementales y ultimates para bufar a Ayaka básicamente con su ulti. Tu habilidad elemental, si le das una vez para bufar elementales ultimates y tener cooldown de 10, generar menos partículas, vas a tener 5 cargas de daño infligido al personaje crío que las reciba y a todo el equipo. Es decir, 5 por cada personaje del equipo y cada personaje del equipo tiene 5. No es que se acumule, no tengas 20 cargas o algo así. Si tienes 5 cada personaje del equipo. Si tiras la habilidad elemental cargada, vas a tener 7. Es decir, cuando tienes la C1, y es interesante hablar de esto, como tienes 2 cargas de la habilidad elemental, tirarás elemental normal, elemental cargada ultimate y acumularás 12 cargas. Recordemos que Ayaka, básicamente al empezar el combo, se juega cuando llevas mid splitter, dash, un básico, elemental, ulti. Y ya pierdes 3 cargas nada más empezar, antes de tirar la ulti. Si tienes Shenhe C0 con el dash básico elemental y al tirar la ulti, ya has perdido las 3 primeras cargas. Y solo te quedan 2 cargas para la ulti. Es decir, a C0 no va triple ataque, pero es que si tienes C1 y según la clase de combo que hagas, tampoco vas a llevar la triple ataque porque apenas de las 12 cargas gastas 2 o 3 al empezar y tienes 9 cargas para bufar. De los 40-50 ticks que hace Ayaka con la ulti, solo vas a bufar los 9 primeros ticks de 40-50 ticks. Es decir, simplemente aplicando la lógica, y explico esto al principio de la build porque literalmente es como todo el mundo recomienda usarla porque no se ha parado a probarla, no va triple ataque en casi ningún caso, señores, que muchísimas, por no decir el 99% de las builds de Shenhe se recomiendan triple ataque porque no se han parado a tener en cuenta este tema de las cargas. No va triple ataque, sobre todo por una cosa muy sencilla, y es que el propio daño que puede ejecutar y efectuar Shenhe, es decir, sus mismos hits y sus mismos escalados cuando dejas la ulti en campo, con todos los buffos que puede afectar a ella misma y al equipo, tienen más daño total que el equivalente a esas 9 cargas que podrías bufar a C1 cuando juegues con Ayaka. El propio daño de Shenhe con sus mismas 12 cargas que podrías bufarle a C1. Entonces, no compensa en una balanza si llevas triple ataque, bufar 9 stacks a Ayaka llevándola triple ataque un poquito más, que llevándola con bastante ataque también, pero con proporción crítica y cáliz de crío a la propia Shenhe, el mismo daño que hace Shenhe en la balanza pesa más. Tener esto muy en cuenta. Y esta es la habilidad elemental. La ultimate, creas un campo de crío. Muy importante explicar que este campo de crío hace dobles hits, y esto es interesante para entender que no hace triples, con lo cual no aplica suficiente para hacer, por ejemplo, lo que hace Citlali, pero no hace un solo hit, con lo cual reaplica mejor el crío para el permafrost, y también tiene algunas sinergias extrañas en derretidos, porque normalmente los equipos de derretidos o derretidos inversos suele derretir el crío y no el piro, porque se juega con Xiangling, y Xiangling es el personaje que reaplica piro y algún derretido salvaje hace. Esto lo explico ahora en derretidos inversos, pero la ulti crea un campo de crío que hace dobles hits de crío y deja ticks. Inicialmente tiene un coste de 80, que aquí viene el problemilla. Los costes de 80 sabéis que son altísimos y requieren mucha recarga de energía. Tiene 20 segundos de cooldown, es decir, coincide muy mal con Wriothesley, porque Wriothesley tiene 16 segundos de cooldown. Wriothesley coincide mucho mejor con Ganyu, que tiene 15 segundos de rotación y 15 de utilización en la ulti como sub DPS. Es decir, tanto los derretidos inversos como los permafrost de Wriothesley, es mejor llevar a Ganyu de sub DPS, que tiene rotación 15-15 y Wriothesley de 16. Y además Ganyu sí que no bufa tanto como Shenhe, pero tiene muy buen daño, y además sí que Ganyu bufa un porcentaje de bono daño crío al personaje dentro de la ulti de la propia Ganyu. Esto es interesante explicarlo porque estos cooldowns de 20 hacen que coincida con Ayaka para permafrost, pero Shenhe se juega mucho en derretidos, ya que en permafrost prácticamente no se puede jugar. Y la ulti reduce la resistencia crío y física de los enemigos. Como veis aquí, un 14% de reducción de resistencia crío y 14% de reducción de resistencia física, que lo pondrá por aquí, que pone reducción de resistencia general, pero es crío y física. ¿La física sirve para Eula? Pues no es best in slot de Eula, y el mejor equipo de Eula a día de hoy es Eula, Furina, Raiden y Mika, quien tenga a Mika. Entonces, es interesante y importante comentar que tiene 12 de utilización, 20 de cooldown, y que hasta que no tienes la C2 no ganas 6 segundos más en la ulti para que tenga 16-20. Aún así, los 12 segundos de ulti de Shenhe son suficientes y el daño que tiene es abismal. Hace mucho daño Shenhe. Primer talento de ascensión.
15% de daño crío a los personajes dentro de la Ultimate. Más buffos todavía para Ayaka o para Grizzly en el caso de querer jugarla con Grizzly o equipos de derretidos. Y su talento de ascensión es lo que expliqué de la elemental. Si haces la elemental normal, buffas un 15% de elemental y definitiva. Y si haces la elemental cargada, 15% de normales y daños, o sea, daño de ataque normal, cargado y descendente. Cuando juegas Shenhe C0, por defecto en la mayoría de casos, cuando vas con Ayaka vas a hacer la elemental normal y cuando vas con Grizzly vas a hacer siempre la elemental cargada. Si eres C1 vas a hacer elemental normal y luego cargada. Y además si juegas con Ayaka vas a hacer elemental normal cargada y todo el combo y después de pegar con Ayaka vas a cambiar otra vez a Shenhe para volver a tirar otra elemental cargada y volver a darle 7 cargas más, poder acumular 19 cargas y bufar más aún la ulti de Ayaka, eliminar enemigos de una rotación y en muchos casos y ni siquiera en esa situación tampoco es worth it tener triple ataque en Shenhe porque sigue siendo más el daño que bufas a la propia Shenhe y el daño que hace Shenhe en comparación al extra de llevarla triple ataque versus llevarla cáliz crío y casco de daño crítico. Pero es interesante conocer esto mucho y entender estas cosas de Shenhe. Imagina Que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Luego, constelaciones. La C1 es la que comentaba que hay que entenderla bien, te da una carga extra de tu habilidad elemental. Tienes, en teoría, si haces una elemental normal y una cargada, la primera normal tiene 10 segundos de cooldown, la segunda tiene 15 segundos de cooldown, con lo cual para la segunda rotación te vas a quedar siempre cojo. Es decir, es ir all in si haces esta rotación que os he explicado, es ir all in a solearse un enemigo o quedarse luego mucho tiempo sin tirar ultis regenerando energía y esperando los cooldowns del equipo y de Shenhe. La C2 te da 15 de daño crítico crío a todo el equipo, Grizzly o Ayaka principalmente, que es con quien se usa Shenhe, y 6 segundos de ulti más, con lo cual no solo aumenta una burrada el daño de Shenhe como explicaba, y que el propio daño de Shenhe es muy alto con sus propios buffos, y el sombra verde de Xianyun, y el daño infligido de Furina en caso de jugar el Permafrost Prime, y el buffo daño elemental que podría dar Kazuha si no ibas a Xianyun, etcétera, sino que esto hace que tengas 18 de utilización y aumentes más todavía el daño de la ulti de Shenhe, más la reaplicación y el tiempo de buffo de daño crío en campo. La C3 es la elemental más 3, es decir, es más escalado de este bono de ataque que te da como daño infligido adicional en esas cargas, que se agotan las cargas conforme haces más multihits de crío. La C4, cuando un personaje afectado por cuando tiene estas cargas, digamos, se activa el aumento de daño de la pluma, Shenhe obtiene una carga de mantra de la escarcha. Al lanzar espíritu exorcizador, que es básicamente la siguiente elemental, se consumen todas esas cargas y el daño infligido con el espíritu exorcizador, es decir, la elemental, aumenta en un 5% por cada carga y se puede acumular hasta 50 cargas, su duración es 60 segundos. Realmente tener en cuenta que la primera elemental normal te da 5 cargas a todo el equipo, por 4 personajes 20 cargas. Si haces una elemental normal y luego una cargada son 12 stacks, 5 más 7, por 4 personajes del equipo, 48. Entonces, realmente esta C4 es muy extraña, pero se activa en cada rotación porque técnicamente si lo haces bien puedes tener 48 cargas en una rotación con una elemental normal y una cargada. No tienes 50, tienes 48, pero bueno, está calculado para eso. Y básicamente es que vas a hacer mucho daño infligido en tu siguiente habilidad elemental. ¿Importa? Bueno, verás una elemental de 200, 1000 o algo así y dirás, pues hola, ¿cuánto daño de Shenhe? No me reventa un enemigo con la elemental. Pero no es importante y no os calentéis. C5 es la últimas 3 y la C6 básicamente las cargas son infinitas en ataques normales y cargados. Ayaka con su C6 da ataques cargados, pero los hits de la ulti de Ayaka no son cargas infinitas, las que os he dicho que son 5 y 7 de la elemental. Pero por ejemplo Grizzly con Shenhe C6 sí tiene cargas infinitas con los puñetazos que hace y el cargado. Entonces, Shenhe C6 es muy buena para Grizzly. Hablando de ballena y cosas que son un poco irreales, fuera de lo normal, sí. ¿Los cooldowns siguen teniendo problemillas ahí? ¿Esos 20 de Shenhe, 16 de Grizzly? Sí.
si eres capaz de jugar Shenhe C6, ¿es posible que los enemigos en el abismo duren menos de una rotación? Sí, rotundamente. Entonces, cuando ya hablamos de por encima de cosas C2, todo ya se desmadra y no tiene mucho sentido, la verdad. ¿Recomiendo la C1 y la C2? La C1 sí, porque te da 2 elementales, con lo cual generas más partículas crío para todo el equipo. La C2, si ya la quieres llevar al cielo y confías en jugar alguna vez Permafrost, entonces sí. Pero la C2 la recomiendo más para Permafrost que para jugarla en derretidos con Grizzly o sin Grizzly. Es buena también. Principalmente recomiendo la C1. Sets. Aquí viene la historia. Mucho de esto. Voy a intentar acortar porque la build de Shenhe al final quiero que sea un poco más corta, pero si vas en Permafrost y tienes otro nobleza como puede ser Mona, Kazuha, Shenhe, Ayaka, entonces va Nómada del Invierno. Es el mayor daño que puedes encontrarte y Shenhe, como digo, tiene un escalado alto, más todos los buffos, más el 40 de probabilidad del set para acercarte a tener un daño crítico muy alto, más el 15 de daño crítico del propio set. Si no tienes ningún nobleza en el equipo porque juegas este equipo que veis aquí, Shenhe puede ir nobleza perfectamente para bufar 20% más si cabe a Xianyun y a Ayaka. Xianyun con el ataque lo que va a hacer es curar más y aparte a más ataque, más bono daño descendente, y de hecho en la rotación de este Permafrost, Ayaka te da 1 o 2 descendentes de 150.000 si la tienes muy bien construida e igual se doletea enemigos con los descendentes mientras encima están congelados y afectados por la ulti de Ayaka. Si no tienes nobleza, como digo, Shenhe puede ir nobleza. Tendrás menos daño porque no tienes este set que te da un daño brutal, pero bufas al equipo y está muy bien también. Y por último, si va a jugarse en derretidos, realmente no tiene un set como muy roto para derretidos, pero se puede jugar tanto 2 y 2 como full sueños áureos con maestría, porque hará también algún hit derretido y verás que Shenhe de repente suelta un hit de 90, de 100k, así random, una elemental si la derrites y tienes la C4 de locos, pues puedes llegar a hacer un 300, 400. Esto tampoco es realista, no creo que lo haga mucha gente y no mucha gente juega en derretidos, pero es la única alternativa que hay a día de hoy fuera de jugar Permafrost. Si lo jugáis en Permafrost primera mitad de este abismo, se puede jugar y son los 3 sets a día de hoy que se pueden jugar en Shenhe. Ahora, ¿qué se busca? El reloj siempre va a ser de ataque. El reloj sí va a ser de ataque. El resto, tanto en Permafrost como en derretidos, ella también va a hacer daño en la rotación. Y repito, por mucho ataque que lleves, te vas a consumir las cargas volando. Y no todo el mundo tiene Shenhe C2, o sea, o C1. Si es C0, en todo caso, siempre vas a meter 5 o 7 cargas que van a desaparecer y no va a merecer la pena tener 5 o 7 cargas. Con lo cual, si es C0 en todos los casos, os voy a recomendar siempre llevar el Favonius, porque va a faltar mucha energía para ella y para el equipo. Y aparte, siempre cáliz crío y siempre casco de daño crítico. Las cargas a C0 te dan igual, son o 5 o 7 y desaparecen y no compensa el daño extra que te va a dar esa carga llevándola triple ataque a cambio del mismo daño que hace Shenhe a daño. No la llevéis triple ataque, de verdad que es el error más grande que ha habido continuamente siempre en la comunidad de Genshin Impact. Eso por un lado. Por otro lado, si tenéis la C1 y concretamente en el equipo de Ayaka con las 19 cargas porque puedes salir del campo para volver a meter una elemental cargada de Shenhe y meter elemental normal, elemental cargada, 5 y 7, 12 y luego volver a entrar otra cargada, 7 más, 19 cargas, ¿merece la pena llevar triple ataque? La verdad es que no, pero si aquí ya alguien tiene un triple ataque antiguo y dice ya no quiero cambiarle el set, realmente hay muchos personajes, cada vez salen más, principalmente mucha gente está ahora ocupada en construir a Mabuika y Citlali bien, también a Gamin, que lo habrán sacado en el Rito de las Linternas, o los nuevos que estén con Xiangling y Xinkyu del propio Rito de las Linternas, o Bennett, que creo que estaba en la tienda. Entonces, realmente como Shenhe es un personaje de una relevancia e importancia en el juego un poquito menor, en ese caso de tener la C1 y entender esto que estoy explicando de las 19 cargas, podría dejarse triple ataque para bufar esos 19 stacks, que al final son 16, 17 Ayaka, que no es ni la mitad de su ulti, pero podría quedarse triple ataque. Por último, ¿con Grizzly y la C6 va triple ataque? Por supuesto, porque ya con la C6 tienes cargas infinitas, entonces bufas continuamente a Grizzly. Entonces con C6 y Grizzly vas triple ataque todo el rato. ¿Y con C1 y Grizzly iría triple ataque o sigue siendo mejor a daño? Pues si vas a ir en derretidos inversos puros, Bennett, Xiangling, Shenhe y Grizzly, Grizzly hace mucho daño, pero igualmente no rompes la rotación con C1 y no tienes 19 cargas. Tienes 12 cargas apenas. Y recordemos que Grizzly arranca la rotación tirando la ulti, con lo cual los multihit de la ulti de Grizzly van a agotar las cargas. Con lo cual, Grizzly, Shenhe C1, Shenhe
no va a triple ataque por las cargas, va a daño. Con lo que en el, como veis, 80-90% de los casos, si entendéis el personaje, es worth it llevarla con daño, es decir, crío y casco de daño crítico. Llevarla a triple ataque solo para la C6 con Grizzly, o si tenéis C1 con el equipo de Ayaka y entendéis esto de las 19 cargas y romper la rotación, y ni siquiera, es simplemente una alternativa decente por si la tenéis ya triple ataque. En el resto de casos compensa más el daño que tiene Shenhe del mismo daño que hace ella bruto, tanto si derrite algún hit como si es de permafrost con los buffos de Furina, de Xianjun o de Kazuha y Mona y todo lo demás. ¿Qué llevan los substat? Pues bien, dependiendo del set, porque el set da 40 de probabilidad, tendríais que buscar probabilidad. Ahora mismo, como veis, hay 32 aquí, más 40 del set, 72. Y recordemos que la consonancia crío da 15 más a enemigos afectados por crío. Con lo cual, 72 más 15, 87 de probabilidad. Aquí, como veis, hay una burrada. Y de hecho, está en campo y tiene activa la lanza lítica, que por cada personaje de Liyue, en mi caso que ya tengo C1 y tengo energía para todo el equipo, por cada personaje de Liyue gana 7 de probabilidad y 11 más de ataque. Como veis, Shenhe y Xianjun son de Liyue, tengo 14 más de probabilidad y tengo 22 más de ataque porcentual. Aparte que esta lanza sí que te da ataque. Probabilidad crítica, daño crítico, recarga de energía y ataque porcentual. Esos son los substats. ¿Hasta dónde hay que buscar todo eso? Pues recordemos que si vas a este set tienes probabilidad, pero si vas nobleza en permafrost porque no llevas nobleza, o vas sueños áureos en derretidos inversos, no tendrás esa probabilidad adicional, y sobre todo si vas con Favonius. Con lo cual, si no llevas este set, el casco sí que debe ser de probabilidad crítica para tener suficiente probabilidad y que se active el Favonius. El Favonius a C0 e incluso a C1 en algún caso lo recomendaré como el arma más utilizable por Shenhe, el más recomendado para ella, y os va a ayudar muchísimo, lo vais a notar mucho. Pero recordad que el Favonius requiere suficiente probabilidad para que se active, es decir, sacar 70 y recordar que la consonancia crío te da 15 más de probabilidad. Y luego, si tienes C1 y en el equipo se genera bien energía, hay que tener entre 170 a 180 de recarga. Es bastante. Y el combo es elemental normal, elemental cargada, ultimate. Entonces ella misma absorbe sus propias partículas crío de sus elementales y suele quedarse con más de la mitad de energía antes de salir del campo. Si lleváis Favonius y demás y no es C1, lo mismo. Recomiendo unos 70-80 de probabilidad y lo mismo, hacer elemental ulti para que absorba las partículas del Favonius y de la elemental cuando se hace 0. Y si veis que os falta en algún equipo que no genere muchas partículas, incluso recomendaría sacar más de 180, porque tiene coste de 80 y le suele flojear mucho. Luego, hacer este cálculo de probabilidad, si tenéis o no tenéis el set de nómada, e incluyendo los 15 de consonancia crío en permafrost, pero en los derretidos inversos los enemigos están afectados por piro para derretirlos, no por crío, con lo cual no siempre activaréis la consonancia crío. Y luego el daño crítico, todo el que podáis, pero Shenhe no puede capear este daño crítico. En este caso, como veis, tengo 197 y tengo la C2 que me da 15. Tengo 210, no capeo el daño crítico, estoy lejos de capear el daño crítico. Y luego a partir de ahí sí, si conseguís mucho ataque, muy bien. En mi caso, como veis, he sacado la lanza lítica, que me cuadra bien en Shenhe y que tiene mucho ataque y me da probabilidad, y entonces llevo la lanza lítica porque tengo suficiente ulti, suficiente energía para tener ulti en todos los equipos en los que juego. Aparte de que este permafrost llegó a un punto en el que se bajaba las alas de una rotación, entonces no hacía falta una segunda. Pero aunque tengáis la C1, yo principalmente, si no entendéis bien las recargas o no tenéis perma ulti, y Ayaka también es otro personaje que tiene coste 80 que es muy alto, recomendaría el Favonius en todos los casos. Y básicamente a día de hoy, como explicaba, está hecha para jugarse principalmente permafrost, pero como está un poquito capado y no se puede, aunque repito, creo que en este abismo en la primera mitad se puede jugar permafrost. El otro equipo y variantes de Shenhe son derretidos inversos, es decir, Bennett, Xiangling, Shenhe y otro crío, que puede ser Grizzly, puede ser cualquier otra cosa que te guste, puedes jugar Shenhe Rosaria, Shenhe Xiongyu, Shenhe Kaeya incluso. Y el último tip es que como Shenhe hace esto con la ulti y hace doble stick, se aplica mucho crío, básicamente Mabuika, si la pones en vez de Xiangling, que entiendo que muchísima gente me preguntará, como hace ticks lentos, va a derretir Mabuika fuera del campo y lo que jugaría es una especie de monocrío de Grizzly Shenhe en campo y Mabuika derritiendo fuera del campo. No sería un derretidos inversos continuo donde hay mucho más derretido. Entonces,
Con Shenhe, concretamente, y por su reaplicación de crío tan continua, básicamente siempre vas a jugar a Xiangling. Es decir, para estos equipos de derretidos de Shenhe, de cualquier otro crío, principalmente Wrisley, Shenhe, Xiangling Bennett, ahí Xiangling no se puede cambiar por Mabuika, porque Mabuika aplica y reaplica cada muy poco y muy poca cantidad de piro. Poco más. Esta es la build actual de Shenhe. Las armas, al final no he indagado mucho porque es que os voy a recomendar Favonius en todos los casos porque incluso con C1 os va a sobrar, o sea, os va a faltar recarga de energía. Pero es cierto que tanto el halcón de Jade, si tenéis mucha recarga en substats, como por ejemplo la púa celestial de permanente, que me preguntaréis por ella, que le da recarga de energía, está bastante bien. Sí os pasa como a mí, que ya os sobra todo. Y luego, por supuesto, su arma. Pero su arma también es peor que el Favonius a C0. Yo recomendaría su arma solo con la C2, y si os sobra la recarga, si estáis seguros de que siempre hay permaulti, que lo dudo, porque Shenhe tiene muchos problemas para conseguir mucha recarga y para tener permaulti. Pero su arma, a pesar de que sí tiene una situación en la que es muy buena y solo a partir de C2, por debajo de eso recomendaría principalmente Favonius en todos los casos. Y si es C1 y entendéis todo, si acaso Jade o Púa Celestial con Shenhe. Pero si dudáis, meterle Favonius. De verdad, Shenhe es uno de los personajes que más va a apoyar el equipo con Favonius porque Xianyun tiene un coste alto de 80, Ayaka tiene un coste alto de 80, aquí Xianyun no generan exceso si no es C1, Furina si no lleva Favonius también está un poco justa, Ayaka tiras 2 elementales por rotación que está muy bien, pero tampoco genera una locura de energía. Entonces va a requerir mucha generación de partículas y Shenhe con Favonius es clave, básicamente, es core en todos los casos. Un poquito más, esta es la build de Shenhe, que aprendáis muchísimo. Suerte en el banner, dejadme en los comentarios quién está esperando este banner y este personaje casi durante 2 años. Cuidad mucho, tener muy buen día, no soy Miñi y chaito.